Cualquiera tiene la idea de que el patrimonio cultural existe desde hace mucho tiempo, pero en realidad es una idea equivocada porque la UNESCO comenzó a darle importancia al turismo y sobre todo al patrimonio cultural a partir de la década de 1970. Y que esa toma de posición de la UNESCO es el resultado de una experiencia nefasta con las dos guerras mundiales que destrozaron, la primera y la segunda destrozaron los patrimonios culturales, sobre todo de Europa, ¿no? Porque fue el marco en que, el escenario en que se desarrolló las dos guerras mundiales. Y también parte de Asia, como todos saben, la participación, yo diría, definitiva de las dos bombas atómicas en Japón, destruyó como el 40% de la infraestructura industrial del Japón. Eso produjo daños considerables, pero ese daño que se produce a la industria también se está produciendo en los monumentos, en las instalaciones, en la arquitectura, en los lugares más importantes de culto del Japón, y eso por supuesto produce una merma de los bienes culturales. Eso ha hecho que la UNESCO tome medidas. Por supuesto, las medidas son medidas declarativas, pero se ha avanzado en la diferenciación que existe entre el patrimonio cultural del patrimonio material. Se logra una denominación de la categoría de patrimonio cultural y se toman algunas acciones. Entre las acciones que se toman es en el 2001 comienzan a hacerse las declaratorias de patrimonio histórico cultural que beneficia a algunas naciones. En segundo lugar, en el campo de la gastronomía se tomaron acciones relacionadas con la declaratoria de patrimonio histórico de la cultura gastronómica de países como Francia y también de México y del Perú. Y en el campo más específico de acciones, yo diría parciales, se lograron las declaratorias de las ciudades creativas gastronómicas. Esas ciudades creativas gastronómicas es una modalidad de las ciudades creativas. Y entre ellas, por ejemplo, hay algunos, más o menos, unos 20 y tantos, sobre todo de ciudades brasileñas, que han recibido la declaratoria. En las últimas declaratorias, ustedes ven algunas ciudades peruanas como Arequipa, pero también algunas ciudades ecuatorianas como Puerto Viejo. O sea que sí se están tomando medidas relacionadas con la cocina. Ahora, esas medidas que se toman con la cocina no es más que la manifestación concreta de la importancia que tienen los regímenes alimentarios en la cultura de las naciones. Habíamos dicho que esa importancia se manifiesta en dos campos, por lo menos en dos campos muy importantes. Uno es en el campo de la sobrevivencia de las comunidades, porque la alimentación es la garantía, es imprescindible para la sobrevivencia del individuo. Y en segundo lugar, la alimentación es un elemento fundamental para caracterizar la identidad de un pueblo, que es precisamente uno de los elementos fundamentales que se relaciona con el patrimonio, con el paisaje cultural y con la tradición. Ahí tenemos ya más o menos esbozado las acciones que se han venido tomando. ¿Por qué tiene tanta importancia la actividad gastronómica? Ya lo dijimos, y en el campo concreto de la formación del gusto, ustedes se pueden dar cuenta que la alimentación es un factor marcador, es un elemento marcador demasiado fuerte en la personalidad social de las comunidades o de los individuos. Existe algo que emparenta el nacimiento con la vida del sujeto, la vida de los individuos. Eso es lo que se llama la memoria gustativa. Es el proceso de formación del gusto, o sea, de afinamiento de las percepciones sensoriales, o sea, particularmente gustativa o olfativa, que son los dos sentidos responsables del gusto. Y eso es lo que se llama la memoria gustativa,
que son los primeros recuerdos relacionados con la alimentación, que están siempre presentes en la vida humana y nunca se olvidan. Y el individuo funciona y responde reactivamente, en forma positiva, a esas percepciones sensoriales. Se empieza a hablar de las memorias gustativas por algunas, diríamos, observaciones de intelectuales, como por ejemplo Proust, Marcel Proust, que escribió una serie que se llamaba La comedia humana, y el primer libro, El camino de Swann, uno de los, el intérprete o el protagonista principal, ya adulto, al probar una magdalena, que es un pan que es como una especie de ponqué, pan dulce, un bollo de pan dulce, al mojarlo en un té de tilo o de manzanilla, al probarlo, inmediatamente, sin decisión voluntaria, de manera inconsciente e involuntaria, él comienza a recordar toda una serie de acontecimientos ligados a su infancia. Él no se proponía nada de eso, y no estaba recordando, diríamos, las comidas, sino a través de la comida, él hace un viaje al pasado, donde recrea su vida juvenil y su vida infantil. Recrea los parques, recrea las escenas familiares, recrea las escenas sentimentales de su vida y recuerda a sus amigos, recuerda su escuela a través de la alimentación. La alimentación se convierte en un vehículo para viajar al pasado. Eso es lo que se llama la memoria gustativa. Y todos lo tenemos, uno en mayor grado que en menor grado. Es una manera de construir una memoria a largo plazo y a mediano plazo. Es una memoria que es una memoria muy selectiva, que nos acompaña durante toda nuestra vida y se convierte en uno de los elementos centrales de nuestro comportamiento. Esa memoria gustativa no existe con todos los tipos de comida. Por ejemplo, la memoria gustativa no existe relacionado con la cocina o la comida chatarra para, por ejemplo, los latinoamericanos. ¿Por qué? Porque la globalización alimentaria se produce en América Latina en 1980, cuando ya una generación había crecido y había construido su memoria gustativa, utilizando elementos de la cocina familiar, de la cocina tradicional que se sirve en su familia y que es servida, cocinada y administrada por la madre. Entonces es el elemento que conforma el gusto y conforma la memoria gustativa. Para un norteamericano posiblemente sí puede ser la alimentación de lo que llaman la comida chatarra o el fast food, sí puede ser memoria gustativa, porque ellos desde niños están probando la cocina globalizada, nosotros no. La memoria gustativa se constituye en función de un tipo de cocina, que es una cocina tradicional, la cocina del hogar, es una cocina elaborada por elementos femeninos de la familia, particularmente la madre, una tía, o incluso una memoria gustativa de una empleada doméstica que hace la comida en la casa. Y ella va, diríamos, modelando la formación del gusto de los sujetos de la familia. Desde niño, esa memoria gustativa se va construyendo con los primeros sabores. Uno va comprendiendo, diríamos, formando su primer repertorio de sabores, su primer repertorio de olores, que es precisamente lo que se llama la memoria gustativa, que son el repertorio formado en la infancia y en la juventud. Entonces esa es una memoria que lo persigue. Uno puede viajar durante mucho tiempo y siempre está perseguido por esa memoria gustativa. Cuando se producen las grandes migraciones, las diásporas de un país producido por algún evento, esos inmigrantes son acompañados por la memoria gustativa y ellos intentan reproducir a como de lugar su memoria gustativa en el lugar donde lleguen. Eso no quiere decir que ellos no coman la comida donde lleguen y que construyan otro tipo, pero su memoria gustativa
que tiene un efecto fundamental para reconstruir los recuerdos ligados a la infancia y utilizando como vehículo la comida, solamente la tiene con la memoria gustativa. Esa memoria gustativa es construida con la cocina tradicional. Y en los países del primer mundo, donde los niños, desde niños, están comiendo comida chatarra o alimentándose con hamburguesas, esa puede ser su memoria gustativa. Su memoria gustativa puede ser construida con las bebidas gaseosas, que no es precisamente el elemento fundamental de las bebidas, diríamos, de la memoria gustativa en América Latina, sino a partir de una cierta fecha, cuando se hicieron masivos, más o menos como en los años 40, 50, cuando se incrementa el consumo urbano. Porque en los años 50, en casi todos los países de América Latina, se pasa de la transición de la sociedad rural a la sociedad urbana. Y esa sociedad urbana tiene aparejado formas de distribución de alimentos, de comercialización de alimentos y de consumo de alimentos y preparación de alimentos. Vamos construyendo otro tipo de gusto, otro tipo de formación del gusto, y por supuesto, una persona que tenga hoy 30 años, por ejemplo, muchos de ustedes que tienen 25 o 20 años, su memoria gustativa se empezó a construir hace 20 años. Y entonces, por supuesto, y si ustedes vienen de zonas del interior, bueno, habría que ver cuáles son los alimentos tradicionales de las regiones. Esos alimentos tradicionales de las regiones son, diríamos, estudiados por los cocineros que hacen recetarios de cocina. Entonces, por eso es muy importante el recetario de cocina, porque el recetario de cocina es como un código de la memoria gustativa regional. Eso es muy importante tomar en consideración. Bueno, ya con este módulo nosotros terminamos diríamos, la parte relacionada con el turismo y la parte relacionada con algunos elementos del comportamiento social de los individuos relacionados, entre ellos está el patrimonio, la identidad, la tradición y el paisaje natural y el paisaje cultural, y entonces ya con eso terminamos. Y a partir de los primeros módulos de la unidad 3, vamos a empezar a hablar ya de la práctica del turismo gastronómico.